para mantener la densidad de campo menor que 0,5 teslas. Muy bien, entonces vamos a ver el primer punto. En ese primer punto tenemos aquí, ¿se ve bien? ¿Se ve? Por favor. ¿Sí se ve? Sí, señor. Tenemos el toroide, tenemos su diámetro externo, su diámetro interno, tenemos su espesor. Y entonces debemos buscar cuál es sabemos que la inductancia es el cuadrado de las espiras sobre la reluctancia. Para calcular la reluctancia necesitamos conocer la longitud media, el área seccional y la permeabilidad. Para conocer la longitud media, la longitud media sería la de una circunferencia que tiene un radio medio, RM. El valor del radio medio es, el radio interno es de 4, el radio externo es de 8 y el radio medio sería entonces 4 más 8 sobre 2, 6. O sea que el radio medio es 6 milímetros. Esto es una simple operación, ahí no hay nada que pensar, esto no es un problema, esto es un ejercicio realmente, porque es una aplicación directa, ahí no hay nada que pensar, nada, sino simplemente hacer la operación y el resultado nos daba una inductancia de 1.33 micros. Esta respuesta valía 0,8 puntos, 0,8. Para que la densidad de campo sea menor que 0,5, aplicamos la ley de Ampère. ¿A qué? A la trayectoria media. La integral de h de L es igual a NI. Entonces tenemos acá que H es BM sobre mu por longitud media, y esto es igual a N por IM. Me piden allá el valor de la corriente, entonces la corriente debe ser menor que 60 amperios. Igual estamos en el límite, con 60 amperios tenemos 0,5, con menor tenemos menor de 0,5. Entonces, la corriente máxima que puede circular ahí para poder mantener el campo, la densidad de campo en 0,5 teslas es de 60 amperios, y esto vale 0,8. Muy bien, nos vamos al segundo punto. El segundo punto dice, responda a las siguientes preguntas. Un fabricante produce con un núcleo de ferrita N27 para tener una inductancia por unidad de AL igual a 400 nanohenrios por espira cuadrada. O sea, el fabricante tiene un núcleo de ferrita, de la ferrita N27, y ese núcleo tiene como parámetro característico el valor AL de 400 nanohenrios por espiral cuadrado. El núcleo tiene un área efectiva magnética, o sea, estamos hablando del núcleo equivalente. Me están dando las características del núcleo equivalente de 1.5 centímetros cuadrados. Se pregunta, ¿cuál es el límite de amper vuelta para evitar la saturación? Entonces, lo primero que tenemos que hallar es buscar en las características del N27 que aparecen en las diapositivas, ¿cuál es la densidad de saturación? Aparece a diferentes temperaturas, pero nosotros trabajamos con una temperatura de 100 grados centígrados. Entonces necesitamos buscar en esa tabla, tenemos que buscar esa densidad de saturación, que es de 0,41 teslas. Entonces vamos a resolverla. Pero esa información la sacamos de las diapositivas. Entonces, sabemos que de las diapositivas, el B de saturación es de 0,41 teslas. 0,41 teslas. Recordamos la definición de AL. Aparece en la guía. AL es que la inductancia sobre el número de espiras al cuadrado. Y esto es igual a ¿qué? A 1 sobre la reluctancia.
AL es igual a 1 sobre la reluctancia, y dependiendo de la definición de reluctancia tenemos esta expresión. ¿Sí? B por el área sobre NI. Y como me piden el NI, de aquí lo despejo. NI es igual a que a BS por el área efectiva sobre el parámetro AL. Y obtengo que el número de amper vuelta que satura, porque aquí tomamos la saturación, ese número de amper vuelta es de 154 amper vuelta. Con 154 amper vuelta, el núcleo se satura. Y esta respuesta vale 0,8. Veamos qué es la parte B del problema. ¿Cuál es la parte B? ¿Qué piden en la parte B? En la parte B piden, dice, ¿cuál es la máxima inductancia, el valor máximo de inductancia posible con ese núcleo si la corriente nominal es de 1 amperio? De 1 amperio. Entonces, si se tiene 1 amperio, y me piden por la inductancia, hay dos fases, hay dos alternativas, ¿sí? Una alternativa directa que es aplicar a L. Aquí yo tengo a L. Entonces, conocido el L, hay un valor de L para un determinado número de espiras. Lo que no conozco es el número de espiras. Pero como conozco que esto es lo que me lleva a la saturación, y como el bobinado lleva 1 amperio, entonces, si lleva 1 amperio, tiene que tener 154 espiras. Entonces, la inductancia, una manera sería 154 al cuadrado por el AL, y eso me da un valor de 9,48 milihenrios. Y hay otra manera alterna de ir a la definición de la inductancia que nos resulta como B sub S al cuadrado por el área efectiva al cuadrado sobre AL por I cuadrado. Ambos valores coinciden. Si nos vamos por acá o nos vamos por acá. El valor entonces de la inductancia máxima que puede tener ese núcleo con ese valor AL característico es de 9,48 milihenrios. Si tenemos un arrollamiento de 154 espiras por el cual circula una corriente de 1 amperio. Muy bien. Veamos cuál es la otra pregunta. ¿Cuál es la otra pregunta de la parte 2? De la parte 2, de la pregunta C sería, si se sustituye la ferrita por un núcleo de hierro pulverizado, ¿sí? Y para proveer el mismo AL, ¿cuáles serían el límite de amper vuelta y cuál es la máxima inductancia? Y la máxima inductancia para un valor nominal de 1 amperio. O sea que entonces ahora tenemos un núcleo que tiene el mismo AL, pero en vez de ser ferrita es un núcleo de hierro pulverizado. Entonces, ¿qué necesitamos conocer aquí? ¿Cuál es la densidad de saturación del hierro pulverizado? Esa densidad de saturación aparece en las diapositivas. Es una densidad de un Tesla, y entonces directamente obtenemos que el número de espiras y ese máximo va a ser 154. ¿Por qué? Porque fíjense, aquí hago una regla de 3. Cuando teníamos la densidad de campo de 0,41, nos daba ¿cuántos amper vuelta? Con 0,41
obtenemos 154. Pero ahora como tenemos un Tesla, pues entonces 1 sobre 0,41 es aproximadamente 2.5. 2.5. Entonces, por eso aparece este 2.5. Este 2.5 aparece de la relación de la densidad de saturación del hierro pulverizado a la densidad de saturación del ferrita N27. Y es directo, 285 amperes-vuelta. Con eso determinamos el valor de la inductancia máxima de una manera análoga. ¿Por qué? Porque la inductancia máxima aquí nos había dado 9,48. ¿Sí? Y entonces tenemos que la inductancia es proporcional, ¿no? Aquí la multiplicamos por 6. ¿Por qué? Porque es la relación que tiene con respecto a lo que cambia es la densidad de saturación. Eso es lo que tenemos entonces. Entonces aquí simplemente usamos los valores anteriores y hacemos una regla de 3 para determinar los nuevos valores de los amperes vuelta y de la inductancia. ¿Por qué la inductancia? Porque recordemos, mire, todo lo demás queda igual, ¿no? Tenemos un ampere, pero la inductancia es proporcional con B sub S cuadrado. ¿Sí? ¿Cuál es el nuevo B sub S? 1. El anterior es 0,41, o sea que sería aproximadamente 2.5. El cuadrado de 2.5 es el que me está aquí. Ese es el cuadrado. ¿Sí? Más o menos este valor. 6 y piquito, 6, algo así. Entonces, esto viene de la relación, de la deducción, de que aquí lo que estamos cambiando es el B sub S. Y ahí vamos a tener un nuevo B sub S. Muy bien. Esa pregunta valía 0,8 a 2. Y finalmente tenemos la parte 3. La parte 3 dice responder las siguientes preguntas. ¿Por qué al utilizar los materiales magnéticos se debe reducir la magnitud de la densidad de campo magnético al aumentar la frecuencia? A ver, porque las pérdidas en el núcleo son proporcionales al producto densidad de campo-frecuencia. Si necesitamos aumentar la frecuencia, debemos reducir la densidad de campo. Esa es la razón. Debido a que las pérdidas de potencia en el núcleo son proporcionales al producto frecuencia, densidad de campo, si aumentamos la frecuencia, requerimos reducir B. ¿Para qué? Para poder limitar, tener un límite en las pérdidas de campo magnético. La otra pregunta, B. ¿Qué determina el valor de la reducción? O sea, ¿en qué porcentaje debemos reducir? Depende del modelo matemático. Del modelo matemático que me exprese las pérdidas de potencia. Porque las pérdidas de potencia son proporcionales a B, a un exponente, y a F a otro exponente. Entonces, ese modelo matemático me dice, bueno, si yo quiero mantener constante las pérdidas a un cierto valor, 10%, si yo aumento F, entonces, ¿cuánto debo reducir BM? Despejo BM. Entonces, depende la respuesta aquí. ¿Qué es lo que determina? El modelo matemático de las pérdidas de potencia. La pregunta C. ¿Por qué en un inductor con entrehierro las corrientes transitorias son menores que los que ocurren en el inductor de hierro? Porque cuando hay un entrehierro, el lazo de histéresis se inclina hacia el eje X, y al inclinarse hacia el eje X se reduce el magnetismo residual. Las corrientes transitorias son afectadas fuertemente por el magnetismo residual, ¿no? Porque por el otro lado, recuerden, la respuesta de muchos fue incorrecta. ¿Por qué? Porque la inductancia con entrehierro, ¿qué le ocurre a la inductancia? Se reduce, pero si se reduce aumenta la corriente. Pero es mayor el efecto
de la densidad de campo residual que por la densidad de campo residual se reduce. Y es mucho mayor la reducción que la que se genera por el aumento de la inductancia, por la reducción de la inductancia, perdón. Y finalmente, el punto 4, el voltaje requerido para iniciar el arco en un soldador eléctrico varía entre 50 y 70 voltios. ¿Sí? Una vez iniciado el arco, se quiere mantener un suministro de corriente constante. ¿Sí? La figura adjunta muestra un transformador de 2 bobinados, 1, 2, que se utiliza como soldador. Estos son los transformadores que usaban los soldadores, esos que se usaban. Ahora se están utilizando los SCRs y todo, pero estos soldadores son eternos. Esto no se acaba. Los otros pueden ser más precisos en cuanto a la corriente de soldadura, pero son más vulnerables, más vulnerables. Entonces, dice, la figura adjunta muestra el transformador, 2 bobinados. Aquí uno de 40 vueltas, el otro de 22 vueltas. Para limitar la corriente de carga se ubican los devanados separados. Aquí están separados. ¿Sí? Normalmente lo que se hace es tener todos los bobinados aquí. Cuando tenemos un transformador, todos los bobinados los tenemos unidos en la rama central. Aquí los tenemos separados. Para proveer una trayectoria de baja reluctancia al flujo de dispersión entre los arraigamientos primario y secundario, se pide explicar por qué ubicar separadamente los devanados limita la corriente de carga. Porque al tener separados los devanados, el flujo de dispersión, ¿cuál es el flujo de dispersión? Es el flujo que se genera aquí en el primario y no encadena al secundario, sino que ese flujo de dispersión, una parte se viene aquí por el aire y otra parte muy importante se viene por esta rama. O sea, que por esta rama circula es el flujo de dispersión. Entonces, al aumentarse el flujo de dispersión, aumenta la reactancia de dispersión y la reactancia de dispersión es la que limita la corriente. Hay que entender que cuando estamos trabajando como soldador, ¿qué es lo que se pone aquí? Aquí se pone una varilla de soldadura. Entonces, coloco un extremo, aquí, la pieza que voy a soldar, aquí. Y en el otro extremo coloco mi varilla de soldadura. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo cuando estoy uniendo? Estoy haciendo un cortocircuito. Al hacer esto, yo hago un cortocircuito. Entonces, ¿qué es lo que limita la corriente de cortocircuito? Lo vamos a ver ahí ahora en el circuito equivalente, que lo que limita la corriente de cortocircuito es la reactancia de dispersión. Esa es. Entonces, explicar por qué se ubican para poder aumentar la inductancia de dispersión, que es la que limita la corriente de carga. Deducir el circuito equivalente para el transformador. Aquí lo tenemos. Yo le voy a enviar a este examen, se lo voy a enviar al correo. Lo voy a enviar al correo. ¿Ok? Aquí pasó. Aceptar. Entonces, aquí tenemos, lo tenemos acá. Eso aparece en las guías. ¿Cómo? Primero tenemos que hacer el circuito magnético del transformador. El arrollamiento 1 tiene una fuerza magnetomotriz que genera un flujo 1. El secundario tiene una fuerza magnetomotriz NI2 que genera un FI2. Y en la rama central tenemos la reluctancia del entrehierro. Aquí hay una reluctancia de hierro, pero como la permeabilidad es infinita, por eso no la colocamos. No estamos considerando el valor de la reluctancia del material magnético porque la permeabilidad es infinita. Entonces, aquí debería haber una permeabilidad, aquí otra, pero son 0. La única permeabilidad que existe es RG. ¿Cuánto vale ese RG? Es la longitud,
o sea, el entrehierro G, sobre la permeabilidad del aire, porque estamos en el entrehierro, por el área seccional. O sea, aquí no estamos teniendo en cuenta el efecto de dispersión del flujo. Y obtenemos un valor para la reluctancia. Este es el valor. Muy bien. Dependiendo de la reluctancia, tenemos un valor de la inductancia, que es N1 cuadrado sobre RG, donde N1 cuadrado sería 40 al cuadrado, 40 al cuadrado, ¿sí? Sobre el valor de la reluctancia y nos da 1,29 milihenrios. ¿Sí? Cuando hacemos, allá hay un procedimiento para pasar acá, para pasar de aquí, del circuito magnético al circuito equivalente. Tenemos en el centro de cada malla un nudo A, el otro nudo B y un nudo externo. Un nudo externo. Entonces, pasamos del nudo de cada malla a través de cada uno de los elementos del circuito magnético y unimos con el nudo externo. Entonces, aquí nos encontramos con una fuerza magnetomotriz que es el equivalente a una corriente. No hay reluctancia, aquí no hay reluctancia porque es de cero. ¿Ve? Si hubiese una reluctancia, entonces aquí debería aparecer una inductancia magnética. Pasamos de aquí hasta acá y aquí sí aparece una reluctancia que es el equivalente a esta inductancia. Si aquí apareciera la reluctancia, entonces apareciera aquí una inductancia también. Pero como esas reluctancias valen cero, debido a la permeabilidad, entonces vemos que este es el circuito equivalente. ¿Qué ocurre? Que vemos acá que cuando esto se cortocircuita, porque por el efecto de la soldadura, el soldador produce una operación del transformador en cortocircuito, la única impedancia que se presenta entre la fuente y el corto es la inductancia de dispersión. ¿Ok? Entonces, esta sería entonces el circuito equivalente. ¿Sí? A este le di un punto de 0,6, al que tenga este circuito, 0,6, al que tenga este circuito, 0,7. Después el punto B era, aquí lo tenemos, ¿cuál es la corriente de cortocircuito? Entonces, si tenemos una alimentación de 115 voltios, 60 Hz, aquí tenemos el circuito equivalente visto desde el primario. Este es un transformador ideal. Este es un transformador ideal. Entonces, esto se transfiere acá. Y tenemos entonces acá que la corriente de cortocircuito sería el valor de la fuente eficaz sobre la reactancia de dispersión, y eso me da una corriente aproximadamente de 236.5 amperes. Eso me respondería entonces la pregunta C, que me preguntan cuánto vale, me preguntan el valor de la corriente del circuito. Ok. Si se modela el arco como una resistencia variable con la longitud, ¿cuál es la máxima potencia entregada? Pues la máxima potencia, como es una resistencia, el producto será B por I. B por I, esa es la más sencilla de todas. El voltaje sería entonces, ¿qué potencia le estamos entregando al circuito? Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Entonces sería 115, ¿sí? Por la relación de transformación sobre el secundario, por 236.5, que es la corriente, y me da una potencia aproximada de 15 kilovatios. 15 kilovatios es
la potencia que está consumiendo el soldador. Muy bien. ¿Alguna preguntita, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, por favor? Escucho. ¿Aló? ¿Aló? Ingeniero, yo tengo una preguntita Sí, sobre el ejercicio número 2. el 2, vamos a mirarlo. La pregunta 2, quiere decir usted. Sí, señor. No, pero Bueno, del ejercicio 2. ¿cuál ejercicio 2? ¿Qué tenemos, tenemos cuántas preguntas? Vamos a mirar sobre el examen. ¿Cuál de las preguntas aquí que tenemos acá en el examen? ¿Cuál? ¿Cuál pregunta, por favor? ¿Aló? ¿Escucho? ¿Escucho? ¿Aló? 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 ¿Se fue la señal o qué? ¿No hay? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, señor. Parece que el compañero se desconectó. Bueno, vamos a estar pendientes. Este examen, entonces, yo se lo voy a hacer llegar al correo a todos, para que entonces lo miren con detalle ustedes allá y lo comparen con la nota y comparen con su examen. Si consideran que ustedes deben tener más nota, pues me envían su información en detalle, porque en tal punto tengo, ¿dónde? ¿Ok? ¿Cuál es lo que hace primero? Generalmente yo califiqué un poquito por encima, pero entonces ustedes primero se autocalifican, ustedes suman. Si ese valor que les da muy por debajo de la nota, entonces me dicen, bueno, mire, yo en mi calificación me dio tanto, yo considero tanto, y me dicen en qué punto está. Entonces yo vuelvo y reviso el examen, y así llegamos a un consenso. ¿Preguntas, por favor? ¿Quién se desconectó? ¿Quién era el compañero? No alcanzó a decir el nombre. Bueno, ¿alguna pregunta, por favor? Dije una preguntita de la pregunta 1, Pregunta uno, aquí, perfecto. De del esta, ¿sí? ejercicio 1. Sí, sí. Usted encontró un RM para hallar la reluctancia, ¿cierto? ¿Cómo? El radio medio para Sí, hallar LM, para creo hallar la que es, longitud media, para hallar la longitud media, sí, para la longitud media. Yo le vi sí. que tenía como 5 milímetros. ¿Por qué tenía 5 milímetros? ¿No No, deberían ser 12? no, el radio medio tiene 6 milímetros. 6 milímetros, el radio medio. ¿No se supone que es eso Mire, a partir del centro? no, mire, el centro, mire. ¿El radio interno cuánto es? 4, ¿cierto? Sí, señor. Y el radio externo es 8, ¿sí? El externo son 16. El radio, ¿sí? El radio medio sería radio interno más radio externo, ¿sí? Sobre 2. Radio interno, 4. Radio externo, 8. 4 más 8, 12. Dividido entre 2, da 6 milímetros. 6 milímetros, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Ingeniero, y con referente al área seccional ahí de ASUN, Ah, el área seccional. Miramos el área seccional. Perfecto. Vamos a ver el área. Entonces, miren, este es el ancho, ¿cierto? El área. ¿Cuánto tiene el área seccional aquí? ¿Cuál es el área seccional? ¿Sí? Esto tiene 4 milímetros de profundidad. Y por aquí tiene 4 milímetros también. ¿Sí? ¿Me entiende? pero Entonces es 4 por 4. no serían, Haga un corte aquí. Si se hace un corte aquí, tenemos cuál es la distancia. 8 menos 8 menos qué, menos 4 es 4. Y la profundidad es 4, serían 16 milímetros. ¿Eh?
Fíjese, mire, al hacer un corte aquí, tenemos esta distancia, ¿cuánto sería? 8, que es el exterior. Y el interior Ay, es 4, sí, serían yo tomé 4. fue, ¿Sí claro, me yo tomé fue, sí, yo tomé fue, lo tomamos completos, por No, eso nos dio el doble, sí, es que nos dio el doble. usted hace Yo un estaba corte mirando, aquí. Usted hace un corte aquí y esta distancia es 4. Y esto tiene de profundidad 4 por 4, 16. ujú. Sí, ¿Ok? ingeniero, no, es que sí, ahí hicimos un error porque lo que hicimos fue, bueno, el diámetro externo menos el diámetro interno. Lo que pasa No, fue que no, no, hicimos no, las dos no, no, secciones, tomamos no, por las dos secciones. no, son radios, Sí, son yo radios. Ajá. hice 8 por 4 también, sí. No, Sí, Yo, yo, yo tomé fue yo también 32 y tuve, a mí me dio el también doble de tuvimos la, el mismo de la, error. de la, claro. a mí Que me dio tienen el que doble saber, de la, tienen que saber cuál es el área que estamos hablando. Hacemos un corte aquí sí, y claro. tomamos esta distancia por la profundidad que está aquí, 4 por 4. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, yo tengo una Ingeniero, pregunta Sí, ¿con quién hablo? con Jessica, ingeniero. Hola, Jessica. A ver, la orden. Hola, ingeniero, es en el punto 2, el inciso C. Veamos, despacio, a ver, sí, despacio. yo también tengo la misma duda, ingeniero. Vamos a mirarla. Sí, sí. ¿Qué duda tiene? Es que, o sea, yo lo hallé de diferente forma. O sea, usted multiplicó la B por 25 y no lo halló de nuevo. O sea, nosotros lo hallamos de nuevo porque la B No cambió importa, a un T. tiene que darle el mismo valor. Es que es el mismo valor. Póngale cuidado que nosotros hemos calculado todo esto. La parte B y C es la misma, mire. La inductancia y ya habíamos calculado el límite de amper vuelta. ¿Sí? ¿Qué es lo que cambia? Cambia el material. ¿Y qué es lo que es significativo del material? Del material es La densidad de significativo saturación. la densidad de saturación. Entonces, en el caso de los amper vueltas son directamente proporcionales a la densidad de saturación. Entonces, como la densidad de saturación es mayor, y es mayor en cuántas veces, en la relación entre 1 y 2 y 0,41, que es aproximadamente 2,5. ¿Sí? Entonces, vemos que esa amper vuelta van a ser 4 veces mayor. En el caso de la inductancia, cuando sabemos la relación de la inductancia, por eso era bueno haber desarrollado este punto de esta manera. El punto este se puede desarrollar muy sencillo de esta manera, pero cuando yo lo desarrollo, yo veo aquí que esta inductancia es proporcional con B sub S cuadrado. Entonces, si yo cambio B sub S cuadrado a un nuevo valor, entonces va a ser con el cuadrado, en cuanto incrementa, en cuanto se incrementa. Entonces, esto se va a incrementar en aproximadamente 1 sobre 0,41 al cuadrado, que es en el orden de 6 y 6,25 más o menos, ¿sí? Y 6,25 por 9,48 me daría ese valor de la inductancia, exactamente, ya les digo, 6,25, 6,25. 6,25 por el valor de la inductancia que nos había dado. ¿Cuánto nos había dado esa inductancia? Aquí lo tenemos, 9,48 por 9,48. Me da 59.25, ingeniero. Bueno, ese valor aproximadamente, ese valor que tenga 59, 58, 60, eso es. A mí me dio 54, casi No, 55. tiene que A mí tenerlo, me dio tiene 56. que tenerlo bien, tiene que tener bien ese punto calificado. Pero ¿Okay? ahí yo veo otro valor, creo, en el punto C. Vamos a mirarlo a ver aquí. No, en el punto C no se alcanzó a hacer el valor. Aquí sería por 6, no se alcanzó a hacer. ¿Ok? Ah, Pero- ya, sí, señor, es que medio. por eso esa era Sí. mi pregunta, No, porque a mí no me estaba... está indicado únicamente. Listo, ingeniero. Pero el que tiene 58, 59, 60, eso es bien. Eso es bien, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, más que, buenos días. Ingeniero, más que como pregunta es que no entendí bien la respuesta que usted me dio.
O sea, nos regaló que del punto 4 la teórica, la A. ¿Del punto 4 o del punto 4? Vamos a mirarla. Vamos a mirarla. Del punto 4, la teórica, la A. Perfecto. Vamos a mirarla. Aquí está, aquí está. Dice, al ubicar separadamente los devanados, se incrementa el flujo de dispersión y por lo tanto se aumenta la reactancia de dispersión para limitar la corriente de cortocircuito, que es la corriente de la carga. O sea, el transformador de soldadura trabaja bajo condición de cortocircuito. Entonces, si colocáramos juntos los devanados, la inductancia sería pequeña. Señor, qué pena, no le oigo nada. Que, atención, si ubicamos los devanados juntos, se reduce la reactancia de dispersión, la inductancia de dispersión y por lo tanto la reactancia. Al disminuirse, entonces la corriente de corto es muy alta, no la podemos controlar, no la podemos limitar. El valor como limitamos es a través de la reactancia de dispersión. Tenemos que hacer la reactancia de dispersión lo más alta posible para reducir el valor de la corriente de corto. Para reducir el valor de la corriente de cortocircuito. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, una pregunta. En ese 4, el inciso B, ¿usted dijo algo referente a el primer circuito o al segundo circuito? Yo no alcancé a escuchar bien. Aquí en el B, 4B. Sí, señor. Sí, señor. Mire, el 4B, esto es idéntico. Mira, ponle cuidado. Me voy a meter, voy a buscar las guías. Que ahí estaba en la guía, en la diapositiva estaba. Vamos a buscarla un momentico, por favor. A ver, vamos a buscar las diapositivas. Vamos a ver si están por aquí. No están por aquí, vamos a mirarlas entonces acá. Diapositivas, ¿dónde están acá? No, allí, ya allí. Vamos a irnos a la unidad 7. Vamos a irnos a la unidad 7. Muy bien. La hermana mía en Medellín me dio todo, ¿verdad? Ahí estamos. ¿Me escucha, Jessica? ¿Me escucha, por favor? ¿Está viendo? Sí, señor. Bueno, mire, Jessica, mire. Este es el circuito que desarrollamos para el circuito magnético. Es idéntico, mire, idéntico al que vimos en el problema. Es idéntico. No tenía sino que haber repasado las guías. Eso todo. El todo era conocer la guía. Mire, conocer la guía. ¿Qué nos dicen aquí? Nos dicen que la permeabilidad del material magnético es infinita. Ingeniero. Al ser infinita, entonces, esta vale 0. Ingeniero, no está presentando la... Sí, eso le iba a decir, no se está viendo la diapositiva. Bueno, perdóneme, a ver, entonces me regreso. Vamos a regresarnos, a ver. Nos regresamos. Vamos a mirar aquí. Diapositiva, vamos, aquí está. Ok, entonces dejamos de compartir. Volvemos a compartir, a presentar. Una ventana. Y aquí tenemos diapositivas. No me aparecen diapositivas aquí ahora. Aquí está.
Diapositivas, ¿pero de qué? ¿Será esto? Vamos a mirar acá. A ver, no aparece. No aparece. ¿Qué pasó? ¿Por qué no aparecen las diapositivas aquí? Vamos a ver de compartir. ¿Qué pasa? ¿Por qué no aparece? No aparece. ¿Qué pasó? Diapositivas. Vamos a mirar, a ver, entonces aquí. Diapositivas, ¿qué pasó? No me quiere salir. ¿Por qué no me aparecen las diapositivas aquí? Diapositivas, por fin salieron. Ahí sí aparecen, por favor, Jessica. ¿Aparecen? ¿Aló? Sí, señor ingeniero, ya se ven las diapositivas. Mire, nosotros habíamos discutido esto, el circuito magnético complejo. Este es idéntico al problema, mire, este es idéntico, pero es mucho más sencillo. ¿Por qué es más sencillo? Porque resulta de que la reluctancia de los circuitos magnéticos, de la parte magnética, que es R1, R3 y R2, debido a que la permeabilidad es infinita, esa reluctancia vale en cero. Entonces, el circuito magnético equivalente es una fuerza magnetomotriz. Esto es no existe, un corto. Esto tampoco es un corto, esto es un corto. Y solamente queda la reluctancia del entrehierro. Entonces, aquí, ¿cómo calculamos la reluctancia del entrehierro? Es la longitud media, que es el entrehierro, sobre el área seccional, que sería esta área, el área de la rama central, y la permeabilidad del aire, que es μ0, es μ0. Después, entonces, ¿cómo hacíamos para hallar el circuito equivalente? Lo teníamos acá, mire. Sí, lo tenemos acá, ese es exactamente. Solamente que no existe este. Al no existir este, no existe esto. Al no existir este, no existe esta inductancia. ¿Sí? Tampoco existe esta porque no existe este. La única que va a existir es la inductancia relacionada con el entrehierro, que sería la reactancia de dispersión. Entonces, aquí tenemos el voltaje de entrada y aquí tenemos el transformador equivalente, el ideal, que sería el caso, donde por la simplificación del problema dice, esto no existe, está abierto, esto está abierto, esto está abierto, solamente existe esto, no consideramos resistencias tampoco, para simplificar, y me queda el circuito, esto acá, la inductancia de dispersión y el transformador ideal, N1, N2. Yo no entiendo por qué no hicieron eso, si habían estudiado este tema, inmediatamente ustedes lo conectan que es idéntico. Es idéntico, la estructura que se le da al núcleo es idéntica. Yo no entiendo por qué no
No, realmente no logro entender. Si habían estudiado bien este tema, tenían que haberse referido a eso, ahí lo tienen, era directo, no había ninguna, yo no entiendo la dificultad, no entiendo, sinceramente. Jessica, ¿quedó satisfecha su pregunta o intentamos darle otra vuelta? No, sí, señor, sí me la respondió, gracias. Bueno, muy bien. ¿Quién otro tiene alguna pregunta, por favor? ¿Quién otro tiene alguna pregunta, por favor? ¿Quién tiene otra pregunta? Porfa. Bueno, muy bien. Si no hay más preguntas, y yo les hago llegar entonces al correo el examen. ¿Les parece bien? Inge, una pregunta. Sí, cuénteme. Nosotros cualquier inquietud que tengamos sobre la corrección, como usted dijo, cualquier vainita así, le hacemos llegar al correo la inquietud. Claro, pero bien especificada, ¿no? Listo. A ver, ¿cómo les voy a decir? Ustedes primero se autocalifican, teniendo el examen, ustedes se autocalifican, ustedes. Si ven que hay mucha diferencia entre la nota que sacaron y la calificación que ustedes se han hecho, me dicen, profesor, yo encuentro mucha diferencia. ¿Por qué? Ustedes me especifican. En el punto 1 yo saco tanto, en el punto 2 saco tanto, en el punto 3 saco tanto, y esa suma no corresponde con la nota. ¿Sí me entiende? Y entonces yo le respondo. ¿Les parece, Sí, les parece bien? ¿Les parece bien? Sí, señor. Bueno, muy bien, muy bien. Sí, ingeniero. Ok, estamos pendientes, entonces que tengan un feliz día. Ingeniero, Sí. antes de que en el laboratorio de esta mañana discutimos algo sobre la entrega del laboratorio 3. Sí, por favor, todos los que están pendientes, vamos a postergar la entrega del informe. Gracias por acordarme. Estaba pautada para entregar el laboratorio número 3 este 18 de octubre. En la mañana me hicieron caer en cuenta de que debido a la época de exámenes, pues han estado bastante ocupados. Entonces vamos a postergar la entrega de ese laboratorio para el próximo domingo 25 de octubre. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Bueno, Muchísimas gracias. muy bien, felicidades, que tengan buen día. Que tengan Muchísimas gracias, ingeniero, que tenga buen día. Hasta luego, felicidades. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Jessica, que me le vaya bien. Ingeniero, Sí, cuénteme, ¿con quién yo hablo? quería, o sea, con Juliet. Siempre Hola. me confundo con Jessica. Buenos Sí. días. Bueno, Juliet, cuénteme. Ingeniero, yo le quería hacer una pregunta, pero más como a lo que yo y a lo que yo hice, pero a lo que hicimos como en mi Sí, grupo. Que sí, o sea, yo le entendí lo que usted explicó ahorita en el previo, sí, por eso estaba esperando que terminaran los que se iban a salir para hacer sí. la pregunta, pero entonces yo respondí la pregunta respondimos de una manera, pues, como yo interpreté, entonces quisiera que me corrigiera en qué me equivoqué. Si Bueno, me podría hacer ese favor. ¿de qué pregunta está hablando, Jessica? Juliet, perdón. ¿De qué pregunta? Es de la cuarta del punto A de la teoría. El punto A de la teoría. ¿Cómo me la respondió usted? Léamela, Ya vela. se la voy a leer. Sí, señor, espérame un segundo. Ya lo estoy abriendo. Quita. Yo respondí esa pregunta. Relación causa-efecto está determinada por la expresión reluctancia es igual a NI sobre bueno, la fórmula. Al separar los devanados conduce una disminución de la reluctancia, lo que provoca que la corriente también disminuya porque esas dos son directamente. No es disminución, no es disminución. O sea, ¿qué es lo que ocurre con eso? Sí, señor. ¿Qué es lo que, cuando si usted separa los devanados, qué es lo que ocurre? Aumenta el flujo de dispersión. Si aumenta el flujo de dispersión, aumenta el flujo encadenado, ¿sí? Y aumenta.
Ingeniero, no se escucha nada. Creo que quedó lagueado. Sí, porque no escuchamos, yo no escucho nada, por lo menos. Pensé que era que me había caído el wifi. ¿Quién grabó esto? No le alcanzaron a responder. El ingeniero se desconectó ahora sí. Hola, Kevin. Hola. ¿Alguno de los que Ah, quedan acá fue el pues, que grabó la clase? no sé quién lo grabó. ¿Quién lo grabó? Grabó debe estar aquí porque si no se fuera para la grabación. Sí, por eso. Aún está grabando. Ferreira, ¿fue usted el que grabó? No, no, yo no estoy grabando. De pronto debe ser Juan. Bueno, yo dudo que el ingeniero se vuelva a conectar. Nos vemos. Yo también, bye. Hablamos.